¿Alguna vez has comprobado el efecto que provoca en tu interior organizar tu escritorio, tu cocina o tu bolso? El minimalismo aplicado al hogar es una de las vías más satisfactorias y efectivas hacia la claridad mental. Como todo en la vida requiere comenzar a practicarse para fijar nuevos hábitos, pero una vez se prueba, están garantizados un mayor equilibrio y energía en nuestra vida personal y laboral. ¿Cuánto tiempo llevas leyendo y oyendo cosas sobre desarrollo personal? En el fondo ya sabes lo que quieres, pero hay algo que te está bloqueando. Aunque tienes claro lo que es la zona de confort y que es necesario salir de ella, parece más fácil decirlo que hacerlo. Solo podemos tomar las decisiones desde dos sitios, desde el amor o desde el miedo. Pero ¿cómo saber quién está eligiendo? ¿Cómo saber cuáles son las creencias que te están limitando? Hoy te propongo un camino para encontrar claridad mental y física, organizar tu casa. Llevo años acompañando a personas en el proceso de minimizar y organizar sus casas y los resultados son asombrosos. X, después de organizar su casa, dejó su trabajo y se montó el negocio que siempre había querido de masaje. Y decidió finalmente escribir el libro que llevaba dentro y para el que no encontraba tiempo. Cuando tienes la casa llena de cosas que no necesitas, normalmente también tienes la cabeza llena de pensamientos que no necesitas. Asimismo, cuando actúas en los objetos que te rodean y dejas ir a aquellos que son un peso, al mismo tiempo estás actuando sobre el pensamiento que estaba creando el apego a ese objeto y a la forma de vivir vinculado con el mismo. La verdadera vida comienza después de poner tu casa en orden. Marie Kondo. Ahora vamos a mirar claves para minimizar y organizar tu casa. Aunque muchas personas piensan que es simplemente una corriente artística, lo cierto es que el minimalismo como estilo de vida es identificar aquello que te inspira felicidad y dejar ir lo que no. Algo a lo que se puede llegar reflexionando sobre cómo dejar un trabajo que no te gusta y actuando sobre tu mundo material, tu casa. No confundir objetos con amor. Que tengas la figurita del viaje a Senegal de tu amiga no quiere decir que la quieras más o menos. Lo que demuestra el amor es nuestra atención, nuestra presencia. Deja ir esa figurita y quédate con la persona. Se dice que San Francisco de Asís dijo al final de su vida: cada vez necesito menos cosas y las pocas que necesito, las necesito muy poco. Manos a la obra. ¿Te has escuchado alguna vez diciendo ahora no es el momento pero en X tiempo sí? Para que ese día no llegue nunca. Lo cierto es que nunca llegará el momento perfecto. Si tienes hijos, sospecho que esto ya lo sabes. Vida solo hay una y momento solo está este. De principio a fin. Es importante poner el foco en terminar. Si organizas solo una habitación de tu casa en un tiempo más o menos reducido de tiempo, volverá a estar desordenada. Es imprescindible empezar y acabar para obtener un cambio real dentro y fuera. Haz menos, hazlo con corazón. Si siempre empiezas a cavar agujeros nuevos, nunca encontrarás el agua. Un curso de yoga, un curso de meditación, un taller aquí, un taller allá. Lo mismo ocurre con los objetos. No necesitas tantas cosas que queden relegadas en el fondo del cajón. Ten menos cosas, ten aquellas cosas que te aportan valor y que usas. Recuerda que no eres lo que tienes, no eres lo que haces, eres lo que eres. ¿Qué dejo entrar en mi vida? La vida es priorizar y cada elección lleva un rechazo. No todo cabe, minimizar es aprender a elegir qué o quién elijo que venga conmigo. Deja ir el miedo al futuro. Aquí entran los por si acaso. ¿Para qué guardas todos esos tuppers, muestras de hotel, ropa incómoda, bolígrafos de propaganda? Y la respuesta es un por si acaso. ¿Sabes lo que esconde un por si acaso detrás? Falta de confianza en la vida. Los pájaros no se preocupan por lo que comerán mañana, porque saben que la vida pondrá a su alcance lo que necesitan para desarrollar lo que haga falta en ese momento. Llenar tu casa de objetos que en el fondo no solo no necesitas, sino que son un peso, está bloqueando el espacio a nivel energético para que llegue a tu vida aquello que está en sincronía con tu momento presente. Deja ir el apego al pasado.
En todas las casas encuentro objetos con vínculo emocional, cosas que no son necesarias, pero que mantenemos por su valor sentimental. En algunos casos aportan valor, en otros reflejan un apego del ego. Ejemplo: cartas de un exnovio, fotos antiguas, regalos de una persona que ha fallecido. Aquí es importante distinguir dos tipos de objetos: aquellos que cuando los miras te hacen sonreír, que no ves como una carga, que incluso dejas a la vista para poder encontrártelos. Si cuando miras esa foto del instituto con tus compañeros de clase se te ilumina la cara, quédatela. Puedes incluso ponerla en algún lugar visible para ti, como dentro del armario. Estos objetos son susceptibles de aportarte valor emocional, aunque quizás no tengan un uso concreto. Objetos que, aunque son un peso, sientes que debes mantener. Si cuando miras ese regalo de tu abuela no te hace sonreír porque en el fondo nunca te gustó, déjalo ir. No quieres más a tu abuela por conservar ese marco de fotos. Como es arriba, es abajo. Como es afuera, es adentro. Vamos a mirar los pasos para organizar tu casa. Tu lugar ideal. Cierra los ojos. Piensa en un lugar en el que te sientas seguro, en paz, tranquilo. ¿Cómo es ese espacio? ¿Cómo te hace sentir? Ahora abre los ojos. El 80% de las personas identifican ese lugar como un espacio en la naturaleza, con pocos elementos y que genera en ellas una sensación de paz y armonía. Bien, pues así te tiene que hacer sentir tu casa. De hecho, mi sueño es que cuando las personas hagan este ejercicio y visualicen ese lugar, este espacio sea su casa. Si tu casa no te hace sentir así, entonces es que es necesario hacer algo. Aquí comparto los pasos básicos del proceso de revisión. Primero, visualizar. Esta es la parte más importante de todo el proceso y consiste en ver el espacio del que dispones. Por ejemplo, el salón, y visualizar cómo quieres que quede. Segundo, sacar todo. Cuando digo sacar todo, es todo. Quitar todo de los estantes, armarios y dividir las cosas por categorías. Esta es la única forma en la que nuestro cerebro ve realmente la cantidad de cosas que tenemos y desde ahí podemos tomar constancia de qué tenemos. Solo desde esa visión podemos hacer los pasos siguientes. Tercero, limpiar. En la mayoría de los casos, limpiar simplemente es pasar un trapo húmedo por las superficies vacías. Esto sirve para tres cosas: identificar si te has dejado algún hueco con cosas para sacar, tener conciencia del espacio que tienes, lo que te permite hacer una redistribución. Porque algo haya estado viviendo en un lugar durante mucho tiempo, no quiere decir que sea el lugar apropiado para esa cosa. Esta limpieza organiza el espacio. Además, a nivel energético, limpia lo viejo y deja espacio para lo nuevo. Cuarto, decidir. ¿Qué se queda y qué se va? Es importante tomar cada objeto entre tus manos y hacerte dos preguntas sencillas. ¿Lo necesito? ¿Me inspira felicidad? Es el momento de dejar ir los pesos, las cosas que tenemos por los demás. ¿Me lo regaló X? ¿Me gustaba hace X? Si no te inspira felicidad en el momento presente y no lo necesitas, está acumulando espacio. Además, no está cumpliendo la misión para la que fue creada. Alguien me preguntaba en relación a la cubertería que le regaló su mamá. Realmente se le veía que no le inspiraba nada de felicidad, solo acumulaba espacio. Además, sentía una pereza enorme cada vez que tenía que limpiarla y se sentía mal por no usarla. Al final decidió donarla a una asociación que venden y con los beneficios hacen obras solidarias. De repente se sintió mucho más ligera, porque además de quitarse un peso, había colaborado con esta organización. Y por si fuera poco, el hecho de dejar ir la cubertería le sirvió para reconocer otros recuerdos de su madre que no eran un peso. Empezamos eligiendo aquellos objetos con los que tenemos certeza. Por ejemplo, si tienes toda la ropa encima de la cama, empezarás a tomar las prendas que sabes seguro que te inspiran felicidad. Después, puedes ir pasando al resto y desde ahí será mucho más sencillo porque ya sabes que te encanta. La decisión es como un músculo que se va cansando. Conforme más decidimos, peor lo hacemos. Por eso es imprescindible empezar por las decisiones más sencillas. Con las cosas que dejamos ir, hacemos dos montones. Uno, las cosas para reciclar o tirar. Otro, las cosas para donar, regalar o vender.
Quinto, clasificar. Es el momento de colocar cada cosa en su lugar. Puede que no sea el mismo lugar que tenía antes. Es importante gestionar bien el espacio para que sea amigable visualmente. Algunas claves son: mínimo de cosas visibles. Esto quiere decir lo mínimo en la encimera. Muebles y estanterías al 70-80% de su capacidad. Las cosas organizadas según el uso que les damos. Poner a mano lo que usamos con más asiduidad. Cosas a la vista y accesibles. Se acabaron las dobles y triples filas de cosas. Sexto, pon tu toque de color. Decorar para hacer que el espacio sea tu espacio. A tener en cuenta: el orden de los factores si altera el producto. Veo muchos grupos de Facebook con personas que ponen el foco en comprar, crear artilugios para organizar, y siento que estos son distractores. Hasta que no haces la revisión, no sabes lo que te quedas, por lo que no sabes el espacio que necesitas. Además, en muchos casos las cosas cambian de sitio, por lo que estos artilugios se vuelven inútiles. Revisar primero. Revisar completamente tu casa es la única forma de que esté finalmente organizada. Si haces un espacio este mes y un espacio el mes que viene, no terminarás nunca porque las cosas se acumulan de nuevo. Además, esto influye en tu estado de ánimo. Hacerlo de una vez es una inversión, pero te aseguro que merece la pena. Acompaño a personas desde hace años, y este es un denominador común: la alegría de haber tomado esta decisión y de haberse comprometido. Recuerda que tu casa es tu espacio sagrado.